Amén, mis hermanos. Dios me los bendiga. Muy buenos días ahí donde usted se encuentra. Estamos agradeciendo al Señor, ¿verdad? Estamos agradecidos por esta oportunidad, por el privilegio que el Señor nos presta de poder compartir, ¿verdad? Nuevamente el mensaje de esta madrugada, ¿verdad? Siempre esperando, hermanos, de que nos edifiquemos y que nos sirva de mucha bendición a cada uno. Y sin duda que con el objetivo principal, que es de honrar a nuestro Dios, ¿verdad? Y servirnos de bendición, hermanos, los unos con los otros, y siempre más por aquellos que están más necesitados, ¿verdad? Porque ese es el propósito principal de esta reunión, ¿verdad? De unidos en oración, ¿verdad? De orar por los que más están sufriendo. Así es que muy buenos días, mis hermanos, bendiciones para cada uno, y deseando lo mejor para cada uno. Así es que vamos a entrar a la palabra del Señor, mis hermanos. Vaya ahí buscando el capítulo 13 de Primera de Corintios, capítulo 13. Vamos a estar leyendo del 1 al 3, pero quiero también que antes de ir a ese capítulo, vamos a leer el último versículo que está ahí, pues casi junto en el versículo 31 del capítulo 12. Ahí vamos a agarrar como base el texto, y luego vamos a leer los otros 3 versículos. Así es que si ya lo tienen ahí listo, hermano, hagamos una oración antes y luego entramos a la palabra. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias, Señor Jesús, aleluya, por esta oportunidad, Dios, pidiéndote, Padre Santo, aleluya, que seas tú, Padre, hablando, Señor Jesús, aleluya, a través, Señor Jesús, de tu vaso, Padre Santo, aleluya, por este privilegio precioso que tú nos permites, Señor, de poder compartir, de buscar, Padre Santo, aleluya, edificar a tu pueblo, Padre, porque ese es el propósito, Señor Jesús, principal, aleluya, para no seguir cometiendo las mismas faltas que muchas veces, Padre Santo, no nos damos cuenta, Señor, pero que a través de tu palabra, Padre Santo, lo vamos enmendando, vamos corrigiéndolos, Padre Santo. Por lo tanto, te pido, Señor Jesús, aleluya, bendición, Padre Santo, aleluya, y que dé, Señor, corazón, Padre Santo, aleluya, Dios mío, con un espíritu, Señor Jesús, apacible, Padre Santo, aleluya, para que podamos recibir, Señor Jesús, aleluya, tu palabra, Padre Santo, aleluya, conforme a tú la envíes, Padre Santo, porque ya sabemos, Señor Jesús, que tu palabra edifica, Padre, como también reprende, Señor Jesús, aleluya, como también, Señor Jesús, nos motiva, Padre Santo, para seguir adelante, Señor. Muchas gracias, mi Dios, aleluya, toma control sobre cada uno de nosotros, Padre Santo, aleluya, Dios mío, que todos estemos unidos, Señor Jesús, como en uno, Padre, para poder ser agradable, Padre Santo, aleluya, delante de tus ojos, Señor. Muchas gracias, mi Dios, aleluya, y te doy toda la gloria y toda la honra, Padre. Muchas gracias. Amén, mis hermanos. Bueno, vamos a leer esta escritura, mis hermanos, ahí les dije, capítulo 12 de Primera de Corintios, en el versículo 31. Y luego el 13 del 1 al 3. Dice así la escritura, mis hermanos: empero, procurad los mejores dones, mas aún yo muestro un camino más excelente. Dice el 13, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviere toda la fe, de tal manera que traspasase los montes, y no tengo caridad, nada soy. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo caridad, de nada me sirve. Así es que, mis hermanos, este mensaje yo lo di el viernes, ¿verdad? Pero se me recomendó, hermanos, ¿verdad?, de que si era posible volverlo a predicar, estaría bien, porque por motivo de que no se grabó, hermano, como 15, 20 minutos, qué sé yo, más o menos,
¿verdad? Y debido a eso, hermano, vamos a compartirlo nuevamente para que así pues se pueda subir, ¿verdad? Al YouTube y pues para que puedan mirarlo, ¿verdad? Y puedan edificarse otros, hermano, y pues, ¿verdad? Porque una predicación ya cuando se recibe de mitad en delante, hermano, donde se ha comenzado, pues ya no es igual, ¿me entiende? No se entiende igual, ¿me entiende? De tal manera, así es que ese es el motivo, mis hermanos. Así es que Dios me los bendiga una vez más y vamos a entrar a la palabra del Señor. Bueno, aquí en este versículo primero, hermano, que leímos, ¿verdad? De 1 Corintios 12, versículo 31, dice de esta manera: empero procurad los mejores dones, mas aún yo os muestro un camino más excelente. Le he titulado, mis hermanos, a esta enseñanza, a este tema, le voy a cambiar poquito el nombre porque yo creo que es mejor ponerle de esta manera: ¿estamos viviendo en ese camino más excelente? Vea, es la pregunta, mis hermanos. Vea, vamos a profundizarlo, ¿verdad? En esta mañana preciosa para la gloria y la honra del Señor. Estaba sucediendo, mis hermanos, les decía yo aquel día, el viernes, de que esta iglesia, hermano, había sido muy bendecida en ese aspecto de que ellos tenían todos los dones, hermano. Y le aseguro de que acá en la Escritura nos habla de muchos dones, pero ya sabemos de que en la palabra del Señor, hermano, no porque ya no mencione más dones, no quiere decir de que hay más dones, y hay más dones, sin duda, ¿verdad? Pero vamos, hermanos, a ver esta escritura, hermano, con qué fin, con qué propósito se procuró, hermano, y les envió el apóstol Pablo esta continuación de esta enseñanza para que ellos pudieran entender mucho mejor, ¿verdad? El capítulo 12 se les escribió el capítulo 13, y tanto era la necesidad, hermano, que se movía en la iglesia de Corintios, que incluso se les tuvo que enviar, hermano, una segunda carta, ¿verdad? Como todos sabemos, hermano, que hay una segunda carta de Corintios, ¿verdad? A la iglesia de Corintios. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Verdad? Porque en realidad, a pesar de que era una iglesia llena de dones, hermano, había muchas dificultades, ¿verdad? En la iglesia. Y son cartas, hermano, de las más grandes que se encuentran acá en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Como 1 Corintios, que tiene 16 capítulos, y 13, la segunda carta. Pero lo que sucedía, hermanos, es que en el 12 se les habla acerca de los dones, ¿verdad? Y ellos, hermano, no estaban haciendo conforme a cómo se deben de usar los dones precisamente, ¿verdad? Sino que ellos, hermano, pues habían envanecido, ¿verdad? Por decirlo así, hermano, ellos, ¿verdad? Se habían, ¿verdad? Descompuesto, hermano, de tal manera de que muchos de ellos se sentían muy elevados, muy grandes, muy importantes, mis hermanos, ¿verdad? Y algunos, hermanos, pues buscaban, como dicen, solamente, más que todo, como hoy en estos tiempos, incluso, déjeme decirle de que quien no quisiera, pues, hablar en lenguas, hermano, en otras lenguas, ¿verdad? Y yo creo que eso se movía mucho, hermano, ¿verdad? Ahí en esa iglesia, y por eso vino el apóstol Pablo, ¿me entiende? Y les escribió, ¿verdad? Diciendo aquí en el último versículo, hermano, para poder entrar luego al capítulo 13, empero, dice, procurad los mejores dones. ¿Me entiende? Hoy en día, hermano, yo he ido a iglesias y nombres se afanan, hermanos, y no tienen ni idea usted, y se sienten, pues, como dicen los líderes, que no tienen su empeño principal es de que los hermanos hablen en lengua, ¿me entiende?
¿verdad? Y bien sabemos nosotros, hermanos, de que, ¿verdad? Ahora nosotros sabemos, hermanos, ellos en aquel tiempo, ¿verdad? Apenas les estaba llegando escritos, hermanos, cartas, ¿verdad? En este caso, la primera carta a la iglesia de Corintios, para que ellos se arreglaran, ¿me entiendes? Para que ellos mejoraran, para que ellos supieran, hermanos, cómo usar los dones, ¿me entiendes? Si bien, ¿verdad? Los dones Dios los provee, hermano, ¿verdad? Como el cuerpo mismo dice de que le da diferentes, cada uno de los miembros, hermano, hace una función diferente, y por eso también allá les daba a conocer, hermano, de que el Señor había puesto cada don, hermano, en un miembro diferente, ¿me entiendes? Y Él lo había hecho como Él había querido, ¿me entiendes? ¿Por qué? Cuando hablamos como Él había querido, porque Él conoce todas las cosas y los conoce a todos, hermanos, y estoy seguro que el Señor da un don, hermano, siempre a la persona, hermano, que va a poder cumplir, ¿verdad? Que va a poder desarrollar ese don. Pero muchas veces, hermano, los dones, déjenme decirles de que alguien puede hablar aún en lenguas, dice la Escritura, y en lenguas espirituales, ¿verdad? Pero su espíritu dice que es el que se edifica, hermano, pero él dice, sigue siempre, dice, sin entendimiento. O sea que el entendimiento se recibe, hermano, a través de la palabra del Señor, la instrucción, hermano, cómo nosotros debemos de comportar, qué áreas debemos de mejorar, hermano, porque ya sabemos lo que dice según de Timoteo, capítulo 3, ¿verdad? De que la palabra sirve para instruir, hermano, para corregir, para redarguir, ¿verdad? Para preparar a todo hombre de Dios, dice, para toda buena obra. Bueno, debido a eso, hermano, el apóstol vino y les dice, miren, procuren los mejores dones, ¿verdad? ¿Cuáles son los mejores dones? Bueno, aquellos que sirven, dice, ¿verdad? Para edificar, aquellos que sirven para exhortar, aquellos que sirven, hermano, para motivar, ¿verdad? Eso es lo que el apóstol buscaba, hermano, estos dones que sirven para consolar, ¿me entiendes? Y bueno, la verdad es que ellos, hermano, como hoy en día, como le digo, incluso llegó pues que menospreciaban pues a los demás por medio de los dones, y pues el que hablaba en lenguas, hermano, se sentía superior, ¿verdad? Y el que profetizaba pues de igual manera. Y vino, hermano, el apóstol en este mismo capítulo 12, él ya les había dicho, ¿verdad? De que son todos, dice, al caso, dice, pastores, son todos, dice, doctores, son todos, dice, evangelistas, son todos, dice, maestros, hablan todos, dice, en lengua, dice, y la respuesta, hermano, es que no. Eso, hace la pregunta nada más, para que ellos dedujeran, hermanos, si todos allí en esa iglesia eran pastores, y claro está de que no eran todos pastores, ¿me entiendes? Entonces, para que veamos nosotros, hermanos, de que el tener, el hablar en lenguas es un don, el profetizar es un don. No todos muchas veces podemos profetizar, no todos podemos hablar en lenguas, por lo tanto, hermano, no podemos nosotros menospreciar a nadie o pensar de que no tenemos el Espíritu Santo por esa razón, porque dice que a cada uno, dice, de nosotros se los ha dado, dice, un don, hermano, conforme a la voluntad del Señor, conforme al propósito que el Señor tiene, hermano, y todo, dice, que es para edificación, dice, de la iglesia. Por lo tanto, dice, no se preocupen ustedes, no se hagan de bando, no se hagan, como dicen, ¿verdad? Del lado de tal hermano, porque todo es vuestro, dice, sea lo de Pablo, sea lo de Cefa, de lo de Apolo, dice, todo dice vuestro. En otras palabras, todo lo que el Señor les había dado a ellos, hermanos, era para beneficio nuestro, para que nosotros, como dicen, estuviéramos robustos,
para que estuviéramos bendecidos, hermanos, para que pudiéramos nosotros crecer espiritualmente. Amén, hermanos. Bueno, vamos a ir un poquito más allá, hermano. Ahora sigue diciendo la Escritura. Vea en el mismo 31. Dice, empero buscad, dice, procurad los mejores dones. Más aún, dice, yo muestro un camino más excelente. Mire de que aparte, hermano, de los dones, vea que ya sabemos, hermano, que entre los dones hay dones de poder, por decirlo así, hermano, una cosa tremenda, ¿verdad? Que cualquiera se puede quedar perplejo, ¿verdad? Pero aún dice que hay un camino mucho más excelente, que es el que Dios quiere llevarnos a todos, mis hermanos, ¿verdad? Que es el que verdaderamente todos debíamos de estar interesados de llegar, hermanos, a entrar a ese nivel espiritual, ¿verdad? Mucho más elevado, hermano, donde nosotros, ¿verdad? Vamos a poder practicar y vamos a poder caminar en ese camino mucho más virtuoso, mucho de mejor nombre, hermano, ¿verdad? Donde nosotros vamos a estar honrando, hermano, a nuestro Dios, porque vamos a estar fructificando tal como el Señor quiere que nosotros fructifiquemos, ¿verdad? Y cuando aquí dice, hermano, que nosotros, hermano, más yo muestro un camino mucho más excelente, vamos a estar, hermano, viendo cuál es ese camino mucho más excelente. Amén. Y quiero decirle, mis hermanos, de que cuando hablamos nosotros de un camino más excelente, estamos hablando, hermano, de un camino sobresaliente, ¿verdad? De un camino, hermano, como decimos, superior, magnífico, ¿me entiende? ¿Verdad? Un camino, hermanos, singular o extraordinario, ¿verdad? Sublime, algo mucho más superior. En otras palabras, hermano, algo mucho más bueno. Amén. En nuestros lenguajes, hermano, para que podamos entender, ¿verdad? Es mucho más bueno, ¿me entiendes? Ahora bien, dice en el versículo 13:1, dice de esta manera: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena y como címbalo que retiñe. La Escritura nos da un ejemplo para que podamos entender un poquito más lo que nos habla en el versículo primero de capítulo 13 de 1 Corintios, ¿verdad? Allá en el versículo 14, en el capítulo 14:7 nos dice: ciertamente las cosas inanimadas que hacen sonido como la flauta o como la vihuela, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se tañe con la flauta o con la vihuela? ¿Verdad? Entonces, siempre, hermano, por eso incluso, sabe usted de que el Señor hablaba mucho por parábolas y el lenguaje que el Señor les hablaba, hermano, era un lenguaje acomodado, hermano, según a las culturas, para que la gente más pueda entender, ¿me entiende? Nosotros, entre más tengamos un lenguaje, hermano, más común, por decirlo así, más de bendición nos va a servir a nosotros, hermano, y no buscar de tantas palabras bien rebuscadas, difíciles de poder comprender, que muchas veces ni nosotros los que predicamos entendemos esas palabras, ¿me entiende? Entonces, se los debe de hablar, hermano, en nuestro propio lenguaje, de tal manera que comprendamos todas las cosas, ¿me entiende? Y aquí nos dice de esa manera: si yo hablase lenguas humanas, dice, o sea que tuviera muchos idiomas, en otras palabras, ¿me entiendes? Dice, y también angélicas, y no tengo, dice, caridad, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, algo, por decirlo así, inservible. Algo, hermano, que no ayuda a nadie, ¿verdad? Algo que no nos beneficia, en otras palabras,
algo, hermano, que en realidad no es real, que no trae, como dicen, ninguna bendición. Y para poder entender, hermano, y para poder introducirlos un poquito más a los demás versículos, quiero decirles de qué habla, hermano, de qué está hablando la Escritura cuando nos dice a nosotros acá, hermano, que si hablásemos en lenguas humanas y angélicas y no tenemos, dice, caridad, venimos a ser como metal que resuena. ¿Qué significa, hermano, o qué es caridad? ¿Me entiende? Muchos han confundido y no explican un poquito más acerca, hermano, a lo que se está refiriendo acá cuando habla de la caridad. Le voy a poner uno o dos ejemplos, ¿verdad? Para poder entender un poquito mejor en qué consiste la caridad, hermano, o de dónde se deriva la caridad. ¿Verdad? Se los ha enseñado allá en Santiago, mis hermanos, que la fe, dice, sin obras es muerta. O sea, a nadie beneficia. ¿Verdad? Nos da a entender que si no tiene obras, hermano, esa fe no es fe. Podrá ser cualquier otra cosa, hermano, pero no es fe. No es la fe, hermano, de la que Dios quiere que nosotros, como dicen, vayamos creciendo cada día más. ¿Verdad? Esa fe, hermano, para que sea, dice, magnífica, para que sea, hermano, agradable delante de los ojos del Señor. Dice de que tiene que llevar su obra, hermano, para que sea perfecta. Entonces quiere decir de que la fe sin obras es muerta. Y lo es, hermano. Vea, si no tiene, dice tú que pues tienes fe, dice, muéstrame tus obras para creerte, en otras palabras, de que sí tienes fe, porque yo, dice, tengo las obras, dice, por eso puedo yo comprobar de que mi fe es buena. ¿Vea? Y lo es, hermano, tiene que ser a través, ¿verdad?, de las obras que se refleja que hay fe. Y da el otro ejemplo, hermano, también acerca de que el cuerpo mismo, hermano, sin el espíritu, dice que está muerto. ¿Verdad? Tiene que estar el espíritu ahí, hermano, para que dé vida, como dicen, al cuerpo. Así también es, hermano, esta parte de aquí de este capítulo 13 que nos habla tanto enfáticamente acerca, hermano, de la caridad. La caridad, hermano, es lo que se deriva o lo que sale, en otras palabras, hermano, del amor verdadero, del amor, hermano, que habla el apóstol Pablo, que no amemos, dice, perdón, allá en Juan, hermano, que no amemos, dice, de labios, hermano, sino sinceramente. Vea que amemos, hermano, con ese amor, verdad, que se le llama ágape, verdad, de un amor de sacrificio, hermano, un amor, verdad, de beneficio a los demás, hermanos, y no pensando en nosotros mismos, verdad. Ese es el amor del cual, hermano, nosotros debemos de estar, como dicen, poseídos, verdad, de ese amor, verdad, con el cual, hermano, Dios nos ha dejado ejemplo, verdad, el mejor ejemplo que nosotros tenemos de ese amor, desde que dice que Dios dio a su hijo, hermano, al único hijo, dice al primogénito, hermano, ¿verdad? Lo dio, hermano, en favor nuestro para que muriese por nosotros, ¿verdad? En beneficio de nosotros, para salvarnos a nosotros, ¿verdad? Entonces, hermano, vemos nosotros de que ese amor, hermano, verdadero, ¿verdad? Es de sacrificio y que trae bendición siempre, ¿verdad? No para nosotros precisamente, ¿verdad? Pero también somos bendecidos a través de ese mismo dar, hermanos, porque la Escritura dice que mejor es dar que recibir, ¿verdad? Entonces ahí es donde el Señor nos quiere llevar, ¿me entiende? De que nosotros, no está diciendo que no está bien que nosotros hablemos en lengua, no está diciendo, hermano, que no está bien que hablemos en lenguas angelicales. Lo que está diciendo, hermano, que de nada nos sirve
¿verdad? Y que si nosotros solamente hablamos en lenguas, hermanos, pero que no tenemos caridad, ¿verdad? La caridad, hermano, es mucho, pero mucho más importante, tanto que la Escritura lo dice en el versículo 13 del mismo capítulo 13, hermano, de que dice, y ahora permanece, dice, la fe, la esperanza, dice, y la caridad. Estas tres, dice, empero la mayor de ellas es la caridad. Vea, mi hermano, qué importante es la caridad. Vea, ese fruto, hermano, nacido, dice, de corazón limpio, mis hermanos. Eso es lo que Dios va procurando, que cada uno fructifique. Eso era lo que el Señor esperaba de aquel pueblo, hermano, que tenía sus mismos genes a través de la palabra, ¿verdad? Y no pudo fructificar tal como el Señor esperaba, hermano. ¿Y qué es lo que el Señor dice que no había hecho, hermano? ¿Qué era lo que había faltado? No había faltado nada, hermano. Lo que pasa es que no habían puesto diligencia. Aquel pueblo, ¿verdad? No puso fe, no le creyó a Dios, ignoraba, hermano, la palabra del Señor, la tomaban en poco. Por eso, hermano, no había sido fructificada. Por eso no había traído el fruto, hermano, que debe de traer. Pero acá nos sigue diciendo a nosotros la Escritura de esta manera. Qué precioso es, hermano, en el mismo versículo, primero del capítulo 14, habla siempre hablando, pues terminando este capítulo 13, les decía él, seguid la caridad, ¿me entienden? Y procurad los mejores dones, sobre todo que profeticéis, porque siempre era lo que se buscaba, hermano, que el pueblo fuera edificado, que fuera bendecido, ¿me entiendes? Pero a través de los mejores dones, ¿me entiendes? Por eso el pueblo, si alguien desea dones mejor, hermano, está bien, pero procuremos, si es posible, los mejores, dice la Escritura, hermano, que no nos conformemos, como dice, vea, con aquellos menores, porque sí sabemos que hay dones espirituales como también literales, mis hermanos, vea, unos más grandes que otros, hermanos, eso no lo vamos a negar y es la realidad, ¿verdad? Pero ante todo, dice aquí en este versículo 1 de 14, hermanos, seguir, dice, la caridad. Eso es lo que nosotros vamos, esa es la línea, hermano, ¿verdad? Que nosotros vamos a seguir. Ese es el camino, hermano, en el que debemos de vivir nosotros, manteniendo, hermano, esa caridad de la que acá nos está hablando. Sigue diciendo el 2, hermano, el versículo 2, de aquí del capítulo 13, ¿verdad? Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traspasase los montes y no tengo caridad, nada soy. Vea, hermano, qué tremendo es eso. No se puede entonces confiar, hermano, en los dones. No pensemos nosotros que porque tenemos dones, hermano, estamos de la mejor manera delante del Señor. Vea, en ninguna manera, hermano, los dones no da esa seguridad de que nosotros estemos haciendo todas las cosas muy bien. Se equivocó Dios, hermano, en haber dado los dones en ninguna manera. Somos nosotros, hermano, que muchas veces no sabemos usar esos dones, hermano, tanto, ¿verdad? Que allá por el capítulo 4, por ahí, si no me equivoco, habla, hermano, ¿verdad? Acerca también de los dones, ¿verdad? Que seamos muy cuidadosos nosotros, que aprendamos de los discípulos, hermanos, de Pablo, de Cefas, ¿verdad? Cómo anduvieron ellos, hermanos, diligentemente con todo el cuidado, hermanos, de que no añadirle a la palabra, aprender de mí, dijo el apóstol Pablo, y de Cefas, ¿verdad? Y de Apolo, dice, a no querer saber más, dice, de lo que está escrito, dice, en la palabra del Señor.
hasta en eso, hermano, tenemos que ser cuidadosos nosotros, porque cuando venimos añadiéndole y poniéndole a la palabra del Señor, pensamos nosotros, hermanos, que con todos esos argumentos que nosotros vamos a dar más, va a ser más edificada la iglesia, y no es así, hermano. Entre más nosotros vayamos a la palabra del Señor, ella va a ser la que nos va a edificar, porque esta es la palabra del Señor, esta es la voluntad del Señor, y al Señor no le ha faltado nada, hermano. La inteligencia de Dios, ninguno de nosotros la va a tener para venir a argumentar y a decir más cosas que están fuera de la palabra del Señor. Pero vea, hermano, qué tremendo es esto cuando nosotros vemos estos versículos, hermanos. Debemos de reflexionar, debemos de ponerlos a pensar, hermano, porque es lo que busca la palabra del Señor, ¿verdad? Hoy hay muchos métodos, hermano. Mire, hay hombres, hermano, que hoy para que la gente pueda compungirse, porque si no se compungen, hermano, vea que lleguen en los púlpitos, en las iglesias, hermano, vea que haya ese lloro y ese gemir, vea, comienza incluso hasta llorar, hermano, los pastores, y para que pueda a veces despertar el pueblo, hermano. Hasta dónde, hermano, muchas veces suceden estas cosas, pero es real, hermano. Los hombres buscan más los métodos, pero nosotros tenemos que buscar más que sea la palabra del Señor, hermano, vea, para que esa palabra vaya y, como dice la Escritura, que llegue a los tuétanos, a las coyunturas, hermano, que pueda discernir lo que verdaderamente nosotros tenemos, para que así, hermano, nosotros podamos mejorar nuestros caminos. Es con la palabra, hermano, no buscando medios, no buscando métodos, ¿verdad? Que no le voy a decir que muchas veces no ayudan, sí ayuda, pero ayuda más la palabra del Señor, porque la palabra del Señor ya sabemos que es como martillo, dice, que quebranta la piedra, hermano. Por muy duros que nosotros estemos, vamos a poder, hermano, recibir de parte del Señor, del oír, hermano, de poner oído, de poner atención. Por eso debemos de ser muy cuidadosos nosotros, hermanos, cuando estamos oyendo la palabra del Señor, porque el Señor nos dice que mejor nosotros nos acerquemos más, dice, para oír, dice la palabra del Señor, que para ofrecer, hermanos, los sacrificios, ¿verdad? Así es que, mis hermanos, aquí la Escritura nos dice claro que aunque se tenga toda la profecía, aunque entendiese, me dice, todos los misterios, y ya sabemos que hay muchos misterios aquí en la palabra del Señor, hermano. Hay tesoros de misterios. Vea, dice que somos bienaventurados nosotros que conocemos ese tesoro del misterio, hermano, acerca, vea, de la sabiduría, hermano, del Padre, dice, vea, del Hijo y del Espíritu Santo, hermano. Es una bendición. Nosotros conocemos ya esos misterios y todo eso, hermano, es importante y es bueno, claro que sí, ¿verdad? Y si también, dice, tuviésemos toda la ciencia, toda, vea como dice aquí, toda la ciencia, y si tuviésemos toda la fe, dice, de tal manera que traspasásemos los montes, y no tengo, dice, caridad, nada soy. Sigo, como dicen, vano, sigo, hermano, como dicen, sin el crecimiento que Dios espera de nosotros. Como siervos, hermanos, que llevamos la palabra del Señor, tenemos que saber, hermano, cómo poder lidiar con los dones, hermano, para que esos dones no nos vayan a nosotros, hermano, a descomponer, ¿verdad?, nuestra vida cristiana que el Señor espera que nosotros llevemos. ¿Sabe usted que por eso, hermano, precisamente a Pablo se le dio un aguijón, ¿verdad?, para que lo abofeteara, dice, para que llevara a él, hermano, en su cuerpo, en su vida, hermano, como dicen, ese sufrimiento, para que no se fuera a descomponer descomedidamente, hermano, porque a este hombre se le había dado tanto de parte del Señor, hermano, que tenía sus riesgos, aleluya, de que él, hermano, se vanagloriara, y aún en una ocasión se vanaglorió por poner, como dicen, en su puesto, hermano, a otros que estaban
estaban envanecidos, pero él lo hacía, hermano, como dicen, con la medida de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque verdaderamente sí lo había recibido y era para darnos una lección a nosotros, hermanos, que también nosotros podemos, ¿verdad?, ser abofeteados, podemos, hermanos, recibir algo así, por ejemplo, también para que nosotros no nos vanagloriemos, porque entre el pueblo del Señor y mayormente entre los líderes, entre los que predicamos, entre los pastores, muchas veces, hermanos, como dicen, caemos en esta falta, hermanos, de la vanagloria, como decimos, como dice aquí la Escritura, ¿verdad? De no saber, hermanos, tener compostura, ¿verdad? Porque se nos olvida, hermanos, que si lo que nosotros tenemos, ¿verdad?, no es nuestro, hermano, sino que todo previene de Dios. Ha sido la misericordia del Señor, hermano, que ha visto a bien darnos, hermano, ¿verdad?, una bendición para que le sirvamos de bendición al pueblo, hermano. Ese es el principal objetivo. Dele palmas al Señor con todo su corazón, hermano, con todo su corazón, ahí donde se encuentra. Vea, hermano, cuán importante es entonces, hermano, y voy a ir terminando este versículo para poder decirle más o menos, hermano, ¿verdad?, cómo poder, pues, entrar, hermano, a ese camino, cómo poder encontrar, por decir, ese camino, cómo mejorar, mis hermanos, ese camino que es tan importante de la caridad, ¿verdad? Dice en el versículo 3, hermano, de 1 Corintios, capítulo 13, y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo caridad, de nada me sirve. Vea, hermano, cuán importante. Por eso yo no estoy de acuerdo, hermano, de que el amor no es sentimiento. Y yo sí creo, hermano, de que el amor sí es de sentimientos, mis hermanos. Vea por qué, porque si fuese así, por hacer, hermano, decisiones, que el amor es decisiones, verá, pues, qué más grande, hermano, estas decisiones de alguien que diga, bueno, pues yo voy no tengo amor, pero bueno, voy a hacer esta decisión de darle mi hacienda, la voy a vender, se la voy a dar a los pobres, como lo dice aquí en el versículo 3, hermano, ¿verdad? Se lo voy a dar a los pobres, ¿verdad? Y si es posible, voy a entregar mi cuerpo para ser quemado, ¿verdad? ¿Qué dice la Escritura? Que seguimos nosotros, hermanos, de igual manera, que si no tenemos, dice, caridad, de nada nos sirve. Entonces quiere decir que no es la caridad esa, hermano, de repartir la hacienda y dárselo a los pobres. Bueno, hermano, por lo que aquí la Escritura dice, no es así. Esas son decisiones, hermanos, que se pueden hacer, sí, pero Dios, hermano, quiere llevarlos mucho más allá, ¿verdad? A ese amor verdadero, a ese amor, hermano, que tiene sentimientos, a ese amor, hermano, como dice, que el Señor nos iba a dar un corazón nuevo, hermano, un corazón de carne, un corazón, hermano, que pueda sentir la necesidad, como decimos, de los demás, un corazón, hermano, que tenga, como dicen, sentimientos, ¿verdad?, por las necesidades, mis hermanos. Eso es lo que el Señor quiere, un corazón así, hermano, lleno de amor, lleno, hermano, como dicen, de esos sentimientos agradables delante del Señor, hermano, de querer mejor servir de bendición a los demás antes que a nosotros mismos. Ese es el amor verdadero, ese es el amor de Dios. Dios es la fuente, mis hermanos, del amor. Pero ¿cómo, mis hermanos, podrá decir alguien, cómo, hermano, cómo es que ese amor, verdad, llega a ser tan grande en nosotros? Muchas veces batallamos, hermano, y si es cierto, mis hermanos,
todos lo vivimos, ¿verdad? No solamente usted, también nosotros, hermanos, los predicadores, los mismos pastores, hermanos, debemos de despojarlos, aleluya. Al principio muchas veces es muy difícil. Les ponía yo un ejemplo, hermano, acerca de que muchas veces es tan sencillo este ejemplo de que piden transportación en la iglesia y muchos les cuesta, hermano, llevar a un hermano a su casa. Y no debe de ser así. Pero ¿por qué les cuesta tanto, hermano? Porque no se practica. Por eso. Porque no nos disciplinamos, hermano, a hacer estas cosas agradables, buenas, hermano, porque no nos provocamos al amor y a las buenas obras. La Escritura así nos dice, hermano, un versículo por ahí que dice que nos provoquemos al amor y a las buenas obras. No basta, hermano, únicamente, ¿verdad?, de decir que tenemos amor, hermano, sino que también provocarlos a esas buenas obras, ¿verdad?, a esos buenos tratos, ¿verdad?, a esa buena comunicación, mis hermanos, ¿verdad?, pero mucho más allá de esa comunicación, tenemos que ir, hermano, a practicar la caridad. ¿Qué es caridad? Muchos, hermanos, dicen de que es dar limosnas, hermano, a los más necesitados, y lo es. De a ellos le ponen este nombre, pues cada quien le podrá poner diferentes nombres, como cuando hablamos de la ofrenda, hermano, de los diezmos, muchos le ponen diferentes títulos, calificativos, hermanos, pero eso es lo que el Señor quiere, que nos desprendamos, hermanos, que sirvamos de beneficio, vea que podamos nosotros beneficiar, en otras palabras, a otros, que podamos ayudar a otros, hermanos, que tengamos comprensión por las necesidades que otros sufren. Eso es lo que el Señor nos quiere llevar, mis hermanos, hasta allá. Pero ¿cómo lo vamos a alcanzar? Aquellas mujeres, les hablaba de las mujeres, hermanos, que no tenían el aceite cuando el Señor apareció y le dijeron, pues salgan, vayan a buscar a comprarlo, ¿verdad? Pero ¿dónde, hermano? Es la pregunta, ¿dónde se va a poder comprar si eso no se vende, hermano? Si eso no se encuentra en ningún lugar, si eso, hermano, es el Señor el que lo da, hermano, de una vez, ¿dónde, mi hermano, lo da? Que yo carezco, no lo he recibido. Déjeme decir, hermano, que el Señor lo da allá donde nosotros los convertimos en nuevas criaturas, hermanos. Ahí sin duda el Señor es donde los da esa gracia. Ahí cuando nosotros ya damos todos los pasos para ser los hijos del Señor, cuando llegamos hasta el bautizo en agua y cuando recibimos el Espíritu Santo, allí, hermanos, los convertimos en una nueva criatura. Ahí, hermano, es donde ya está el Espíritu Santo, aleluya, el cual hace posible todas estas cosas. Pero ¿cómo, hermano? Si yo no he sentido, yo no he podido. Bueno, hermano, les voy a poner un ejemplo. Les ponía un ejemplo yo acerca del jardín, mis hermanos, de que nosotros muchas veces vemos un jardín muy bonito, pero allá detrás de ese jardín, hermano, bonito, ¿verdad? Ha habido tiempo, hermano. Ha habido, como dicen ahí, el esfuerzo, hermano, de trabajar en ese jardín, hermano, para poderlo ver así como se encuentra bonito. Se le ha dedicado tiempo, se le ha dedicado, como dicen, voluntad, hermano, para poderlo ver bonito, hermano. Lo que ahora se ve, no se veía al principio. Así es también con nosotros, hermano, cuando practicamos, ¿verdad?, el amor, cuando nosotros, hermano, vemos las necesidades, hermano, y usamos de misericordia, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos estas obras, hermano, estas acciones, ¿verdad?, de continuo, hermano, quizás al principio nos va a costar, se nos hace un poquito difícil porque nosotros, hermanos, como dicen, no lo estamos practicando, pero a medida nosotros vamos practicando, después, hermano,
no solamente es algo, como dicen, un gusto especial para nosotros, no solamente es una satisfacción para nosotros, sino que también, hermanos, como dicen, ¿verdad? Se nos hace una necesidad, aleluya, de hacer estas cosas. Ya no podemos sufrir estas cosas cuando nosotros vemos, hermanos, la necesidad del hermano sufriendo y nosotros pudiéndole dar la mano, hermanos. No digamos solamente que Dios te bendiga, hermano, en ninguna manera, vea, Dios proveerá. Si nosotros podemos, hermanos, conforme a lo que nosotros podemos, hermanos, hagámoslo. El Señor no nos pone más carga, más de lo que nosotros podemos hacer, sino de lo que nosotros podemos, hermano, hacer, de lo que nosotros podemos realmente, hermano, hacer, y sin que nosotros, como dicen, tengamos ninguna pérdida. ¿Verdad? El Señor le dijo a Abraham: bendiciendo te bendeciré, si tú repartes, si tú das, mi hermano, como dicen que el que da, hermano, a Dios da. ¿Verdad? El que ayuda a los pobres, a los necesitados, dice que al Señor, hermano, está dando esta bendición y el Señor estará recompensándolo de una y de otra manera. Déjeme decirle, mi hermano, yo creo que sin duda que estamos entendiendo este mensaje, mis hermanos. Y yo les decía, mis hermanos, de que le ponía los ejemplos de lo que habla Santiago acerca de que la fe sin obras es muerta, de que el cuerpo sin el espíritu es muerto. Ahora bien, ¿qué le puedo concluir, hermano, con decirle también que ese amor, si no tiene caridad, también es muerto, hermano? No es un amor genuino, no es un amor verdadero, no es un amor, hermano, que beneficia a otros. No es, hermano, ese amor que el Señor quiere que nosotros tengamos. Hermano, hasta donde la Escritura nos lleva, que dice que el pecado está, hermano, se convierte en pecado en aquel, dice, que puede hacer lo bueno y no lo hace. Aleluya. Hasta dónde se nos convierte a nosotros, hermano, cuando nosotros podemos hacer algo y no lo hacemos, hermano, se nos convierte en pecado. Y yo creo, hermano, que esta enseñanza es importante. Y yo creo, hermano, que esta enseñanza, aleluya, nos está enseñando ese camino, aleluya, excelente del que habla acá en este versículo último, hermano, de Primera de Corintios, capítulo 12. Vea que aún, dice, yo os muestro un camino, dice, mucho más excelente, mucho más bueno, hermano, mucho más precioso, mucho más superior, como les decía al principio. Vea, un camino, hermano, extraordinario. En otras palabras, es descubrir, hermano, algo mucho más bueno para poderlo practicar. ¿Hasta dónde, hermano, la Escritura nos habla? Hay un versículo de Escritura, hermano, no les sabría decir dónde exactamente se encuentra, pero dice que la caridad cubrirá, hermano, multitud, dice, de pecados. Vea cuán importante, pues, es la caridad. Con razón dice que es la mayor de la fe, hermano, y de la esperanza. Vea que entre las tres ellas, hermanos, esta es la mejor, porque cesarán las lenguas, cesarán los dones, cesarán las profecías, cesará todo, hermano, pero la caridad permanece, dice, aleluya, para siempre. Estoy finalizando, mis hermanos, y toda la conclusión usted la va a encontrar en este versículo que sigue, hermanos, del 4 en delante de 1 Corintios capítulo 13, donde nos dice, hermano, que la caridad, que el amor, dice, no busca lo suyo, no busca lo suyo, sino el bien de los demás.
quiere decir, ¿verdad? También, hermano, dice que todo lo sufre. ¿Verdad? Todo, hermano, lo soporta. ¿Verdad? El amor, hermano, es algo, es una arma, hermano, ¿verdad? Como las que habla allá en Efesios, hermano, aleluya, que debemos de tener nosotros para poder vencer, hermano, muchos obstáculos. Se necesita ese amor verdadero. Todo lo sufre, dice, aleluya. Todo, hermano. Piense usted en este camino mucho más mejor. ¿No será mejor este camino a donde Dios nos quiere llevar, mis hermanos? Más que el tener un don, más, hermano, que profetizar. Y no es que esté en contra de profetizar y que no tenga dones, sino que sepamos usar esos dones. Aleluya, que lo hagamos, hermanos, con esa gracia, con esa carisma, con ese don de amor, con voluntad, hermano, como decimos, como dice aquí la Escritura. Así es como Dios quiere que todos los que tenemos nosotros dones, hermanos, de esa manera nosotros nos comportemos, para que venga a ser beneficioso esos dones, hermanos, para que vengan, como dicen, a trabajar esos dones a los corazones, hermanos, y a traer, ¿verdad?, el fruto debido que el Señor espera, mis hermanos. Vamos a orar, mis hermanos, en esta preciosa madrugada. El Señor me los bendiga a cada uno. Y ha sido un privilegio, aleluya, poder, hermanos, traerles esta enseñanza una vez más, porque los hace una necesidad, hermano. Es un deseo ardiente que nosotros tenemos, que queremos que todos, hermanos, crezcamos espiritualmente, que todos, hermanos, que no sea por falta de sabiduría, aleluya, porque aquel pueblo dice que pereció, hermano, porque le faltó sabiduría, ¿verdad? Y nosotros tenemos la sabiduría ya aquí, hermano, ya echada, ya encuadernada, hermano, para que nosotros la aprovechemos, aleluya, y sigamos estas pisadas, hermano, de todos aquellos, ¿verdad?, que le han servido a Dios íntegramente, mis hermanos, con un corazón verdadero, con un amor, hermano, verdadero, aleluya. Bendiciones. Vamos a orar, hermano, y así vamos a quedar despedidos. Una oración cortita. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, glorifico tu nombre, Padre, aleluya. Glorifica tu nombre, Señor Jesús, aleluya, con aquella gloria que tuviste al principio, Padre. Aleluya, Dios mío, bendiciendo a tu pueblo, bendiciendo a tus hijos, Padre. Creo, Señor Jesús, aleluya, que esta palabra no volverá vacía, Padre, sino que ya está fructificando, ya está, Señor, tocando los corazones, Padre. Y estoy seguro, Señor Jesús, aleluya, que traerá bendición, Señor Jesús, a cada uno. En el nombre de Jesús, aleluya, sé con cada uno, Padre. Ayuda, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, a que todos pongamos, Padre Santo, aleluya, ese pequeño esfuerzo, Señor, que tú lo vayas, Padre Santo, multiplicando, Señor, para que podamos ir nosotros, Padre, entrándonos y caminando verdaderamente en ese camino más excelente, Padre, aleluya, al cual tú nos quieres llevar, Padre, aleluya, a través de tu palabra, a través de las enseñanzas, Señor Jesús, que tú usas a tus hijos, Padre Santo, aleluya, Dios mío, para que sirvamos de conducto de bendición, Padre, a cada uno, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Muchas gracias, Señor. Toda la gloria y toda la honra, Padre, sean para tu nombre, Señor. Muchas gracias. Amén y amén, mis hermanos. Buen día. Bendiciones.